share y stop share. Está abierto, ya están todos. Entonces vos tocas O están acá o este es el PDF. sí, Está. maximizarlo capaz. El PDF. Dice que está chiquito, agrandalo, y ahí sí después el zoom. Está. Cuando quieras compartir, Ahí está. el que toca. Share screen y ahí. Está. Pero aprovechemos eso, que están las personas que tenían dudas. Aprovechen a consultar ahora de la tarea. Así después ya. Buenas tardes. Voy a llamarle. Bueno, vamos a comenzar. Primero, si les parece, vamos a comentar sobre las dudas que hay con la tarea de incertidumbre para que los demás puedan escuchar y quizás tenían esa misma duda y ya se aclara a todo el mundo. No sé si les propongo que alguien quiera hacer las preguntas y yo le respondo o respondo lo que me preguntaron. Franco sí me preguntó, Martín me presentó algunas ahora aquí, pero más nadie me ha dicho nada. Si otra persona quiere hablar con alguna duda, o puedo yo presentar lo que nos preguntó Franco, que puede ayudar, ¿no? Yo tengo una consulta, pero es que es algo sencillo. No importa, cualquier consulta es buena siempre, ¿no? O sea, la idea general es bueno que consulten. La intención de la tarea es que se asimile un poco este concepto de incertidumbre, que parece a veces que es sencillo, pero después luego parece más complejo de lo que es. Y todo está en la poca experiencia que tengo yo también, esto que no es mucho tampoco, pero en el objetivo que uno se trace para estimar la incertidumbre. Puede haber objetivos muy estrictos cuando se requieren incertidumbre muy, digamos, muy alto en cuanto a la precisión que se establece al método. Otros son quizás más flexibles y en función de eso es la complejidad de la tarea y por lo tanto los esfuerzos que tenemos que dedicar a identificar las fuentes y a cuantificar cada fuente. La osimetría no es un ensayo de una alta, digamos, como vieron, requerimiento en cuanto a la exactitud y precisión, porque se habla de baja dosis, esto no quiere decir que se descuide el tema, pero no es lo mismo la atención y la precisión que tenemos que establecer a este método de dosimetría, como por ejemplo, cuando estamos hablando de un control de calidad de auditoría postal en radioterapia, o calibración de un instrumento que se va a usar después para medir altas dosis, ahí el rigor de la incertidumbre tiene que ser mucho mayor, por cuanto la precisión de las medidas tiene que ser mayor. Entonces, ese era el enfoque, pero sí que agarren la metodología, cuál es el procedimiento general, y luego va a depender mucho del conocimiento del método, de la experiencia que tenga uno, para poder identificar todas las fuentes y estimar la fuente con un grado de, digamos, de conocimiento y de información importante. Eso en general. Entonces, Nahuel tenía una pregunta. Yo tengo una consulta, o sea, son dos en realidad. Yo vi la clase grabada, ¿no? Y me sonaba, porque tenía la clase, que los términos correlacionados de cálculo de incertidumbre no, que los omitiéramos para no hacer la cuentería mucho más grande y tener una expresión más grande. ¿Eso era la primera? Sí, sí, pues, tipo, si tenemos que omitir, digamos, el c cuadrado y después el término con IJ, el término con IJ, correlación. IJ es lo tachábamos y decíamos sobre los. Ya, vamos a ver esa pregunta. La primera pregunta que hace Nahuel es el tema de las variables o las magnitudes. Puede llamarse de una manera u otra. Vamos a llamar magnitudes que están correlacionadas, ¿vale? Eso es importante. No sé si ven la pizarra. Yo pongo, espera, pongo acá, tengo aquí compartido. Acá primero pongo el cuerno y después comparto como era. ¿Vos querés compartir la clase? Es decir, para que vean lo que puse entonces para que poner en el Zoom hay que poner share screen. minimizo aquí. Share. Para que Bueno, en lo que compartimos les voy a ir hablando. Vieron que en la orientación de la clase práctica está la expresión general para determinar la incertidumbre combinada de cualquier magnitud que se exprese mediante una fórmula matemática que a su vez tiene varias magnitudes. El tema de las magnitudes correlacionadas, yo le dije que para efectos de la tarea no lo consideramos, lo cual no es nada ni cañona ni descabellado, ¿vale? En general, en la dosimetría, en el método que nos está ocupando, sí hay magnitudes correlacionadas, porque si lo vemos,
el factor de calibración del equipo se determina con el equipo. Los factores individuales de calibración de los dosímetros dependen un poco del factor de calibración del equipo, cuando se ve la definición de esos factores. O sea, esas magnitudes, si puede haber, están correlacionadas. Lo que se explicaba que si yo la puedo, digamos, incluir como una corrección independiente, yo puedo un poco que despreciar esa correlación. Eso no sé si se entiende la forma que se dice. O sea, si yo logro decir que estoy corrigiendo por el factor individual y además estoy corrigiendo por el factor de calibración del lector, ya yo un poco estoy diciendo que la estoy independizando. Eso se hace mucho en este tipo de medidas, donde el mismo equipo se usa para medir y además la calibración influye en el parámetro de calibración y también el parámetro de la medida. Eso se puede hacer. Rigurosamente hablando, habría que determinar cuánto varía el factor de calibración del dosímetro para variaciones del factor del lector. Y habría que hacer entonces un estudio variando el parámetro, factor de calibración del lector, cuánto varía el factor de los dosímetros, ¿vale? Pero yo puedo decir, considerando constante el factor de calibración del lector durante la calibración de los dosímetros. Y ya entonces puedo independizar ese valor. En la práctica eso puede tener una variación pequeña, pero no es una variación tan importante a la hora de tener en cuenta. No sé si alguien entiende o hay una duda con eso. Por eso que podemos decir que en este caso, de este método, esa fórmula, vamos a independizar las variables y por lo tanto no hay que tener en cuenta la correlación del segundo término en la incertidumbre típica combinada. ¿Alguna pregunta? ¿Os entendió eso? Bueno, si nadie dice nada, la segunda pregunta. La segunda era cómo usar el término, o sea, la incertidumbre asociada al ángulo y la energía. Estaba más arriba, pero lo que decía era que se le daba un valor de incertidumbre asociado U, R, alfa. 005. Mi duda es, ¿cómo agrego esas incertidumbres? Pues digo, yo hice como uno hace las derivadas parciales, ninguno de los términos, ninguna de las magnitudes utilizadas para calcular DM, la dosis medida, aplica a este término. Entonces, mi duda es si se agrega a la incertidumbre final, como dentro de la suma cuadrática, la raíz cuadrada, se agrega el cuadrado de esa incertidumbre, independientemente del modelo. Vale. ¿Están escuchando? ¿Se escucha? ¿Se escuchó la duda de Leandro? Él preguntó con respecto a la incertidumbre que pusimos de la respuesta energética angular, que Franco también preguntó sobre eso. Aquí hay dos cosas que aclarar. Primero, la orientación de la tarea, no sé, no ven todavía esto, ¿no? No, todavía no está compartida, por lo menos para Zoom. Nada. Vamos a ver, aquí. Ahí tenés. Mira, Sí, Tiene que ser Michelle, ¿no? Sí. Lo estoy aprendiendo. Vamos a sacar el curso. No sé por qué me sale Henry aquí si no lo quiero ver. A ver, toca. Ahora sí se ve. Tenés 4 iconos ahí, arriba, toca el chiquito, el guión, digamos. En la cara de Henry, arriba el 9 guión. cuadrados, 2 cuadrados, Ahí, 1, ese. el rectángulo finito. El rectángulo finito. Este. Fue Henry. Ya escondido Henry, qué bueno. Tenía la cara de Henry ahí. Ah, Epa. mira, aquí yo les doy una tabla típica de una respuesta energética angular. Esto es un ensayo que hay que hacer, como les expliqué. Se va variando la energía en este rango que hay aquí y se van variando los ángulos en este rango que hay aquí. Todo el mundo ve, o sea, y voy obteniendo cómo se comporta la respuesta de mi dosímetro, de mi sistema, para esta energía y para este ángulo. Y así sucesivamente. Para efectos esta respuesta se hace relativa a la energía, en este caso se puede ser del cesio, que sería 662 keV, que estaría por aquí. En este caso, en el ejemplo, lo hicimos relativo al cobalto, donde ya prácticamente la dependencia energética de los dosímetros, como vimos, no existe. Por lo tanto, toda la respuesta está referida a la energía del cobalto y al ángulo cero. Por eso es que para los demás ángulos hay variaciones. O sea, que a medida que yo voy cambiando la energía y voy inclinando el dosímetro, su respuesta no es 1, empieza a aumentar o a disminuir. Hay valores por debajo de 1. Miren aquí para 75 grados, por ejemplo, y para 20 keV, como hay una subestimación importante
Y tiene lógica, pues el volumen activo que vea la radiación es mucho menor, por toda la respuesta medio. Eso es importante. Y también aumenta a medida que aumenta otras energías y demás cosas. Bueno, eso es importante. Nosotros dijimos aquí, para efectos de simplificar el estudio, que ahí vamos a asociar a la dependencia energética angular, lo puse más arriba, ¿no? Más, o más, Sí, más arriba. más arriba, ¿no? Por ahí estaba, ¿no? Acá. Pues, se asume que en cada punto se utilizaron 3 dosímetros, para los cuales la desviación estándar combinada es de 5%, porque si no había que ir punto por punto viendo cuánto dio el valor específico. Y de todas formas, como no vamos a hacer una estimación cuantitativa, esto era para que tuvieran una idea, pero en buena ley, cada promedio de esto va a tener una desviación estándar de los 3 dosímetros. Puedo disminuirlo si aumento a 10 dosímetros, pero me complica mucho el estudio porque son 10 dosímetros aquí, 10 aquí, 10 aquí, o sea, qué cantidad de dosímetros y cantidad de radiaciones tengo que hacer. O sea, en la práctica hay que optimizar eso, ¿vale? Se buscan dosímetros cuya respuesta sea lo más uniforme posible, que estén alrededor de un más o menos 3-4% de sensibilidad, y aquí puedo tener un valor aceptable de variación. Nosotros dijimos que ahí puede ser para todos el valor del 5%, ¿vale? A la hora de hacer las 3 mediciones, la estadística. Entonces, aquí se da un valor de incertidumbre, ¿vale? Eso es lo primero a aclarar. Está expresada y que se considera que para todos es la misma, por el promedio de la estadística de las mediciones. Bien. Ahora, en la otra parte de la pregunta. Lógicamente, como dijimos en la clase, no sé si se lo recuerdo, la incertidumbre, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, la fórmula matemática. La fórmula matemática, acá, vamos a agarrar en buena ley, sería esta. No sé si puse la completa. Acá no la puse. Bueno, la puse. La completa sería, en este caso, esto menos esto. O sea, la dosis medida que se estima así para este modelo y el fondo que se va a estimar igual para los dos. O sea, la fórmula matemática sería todo esto menos esto. Dijimos que estas son las magnitudes que están presentes en la fórmula matemática. Sin embargo, en la incertidumbre, que lo dijimos, afectan otros parámetros propios del método o de la manera en que se mide, que pueden afectar la incertidumbre. La forma en que yo coloco la regla, la forma en que agarro la cinta métrica, o la forma en que pongo el instrumento en el campo, si lo pongo. O sea, la forma en que se mide influye, y hay que ver si hay factores de la forma en que se mide que yo puedo incluir en incertidumbre. A lo mejor sé que las hay, pero no tengo forma de estimarlas, y tengo que vivir con eso. Y hay otras características que son propias del método que yo sé que influyen. La dependencia energética angular, que sé que varía. Yo puedo decir, como le dije, puedo decir que la desprecio, pero sé que tiene una influencia, porque no es uno siempre. El ángulo igual, la linealidad, dijimos que el dosímetro TLD en general es lineal en el rango de dosis. Yo puedo decir que el factor de corrección, por tanto, es 1, no corrijo, porque la respuesta mía no varía. Sin embargo, sí debería, en la incertidumbre, introducir un valor que me permita a mí decir que sí, esto es lineal, pero tiene una incertidumbre de tanto por ciento, esa es linealidad. O sea, que hay magnitudes que no están en la expresión matemática, pero son propias del método, ¿vale? Sea TLD, sea OSL, sea un equipo de cámara de ionización, que pueden influir en la sensibilidad. Y esos parámetros yo los tengo que identificar como conocimiento del método. Si no conozco el método, claro que no puedo evaluar la incertidumbre. La primera que estudié es el método. ¿De qué depende la respuesta de mi detector, de mi dosímetro? ¿Por qué depende la respuesta de mi instrumento de medir temperatura o humedad, en el campo de la ciencia que estemos? Y a partir de que, o sea, porque el método tiene esas dos cosas. Tiene la fórmula matemática, donde están explícitamente estas magnitudes, pero hay una serie de factores digamos, de corrección que van aquí, que yo le dije que íbamos a hacer 1, pero que en la incertidumbre sí había que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, a la incertidumbre relativa de todos estos parámetros había que sumar la incertidumbre de esas fuentes que influyen, porque son características del método. ¿Va sobre la dosis medida o sobre la dosis estimada? ¿Por cuál va? Esa pregunta es importante. Esos factores, ¿sobre cuál iban? ¿Sobre la dosis medida o la dosis estimada? ¿Quién me puede responder eso? La dosis medida, ¿no? Es multiplicativo.
La dosis medida es esto. Ajá. Y la dosis estimada es esto mismo menos el fondo. O sea, esos factores de corrección no influyen en este fondo estimado así. Aquí midió el fondo y me dijo que está el valor del fondo. Ya está. Sí. Yo, si yo hubiera medido el fondo con mi dosímetro, que se puede hacer también, Ahí tengo que puede hacer otra variante. Pero aquí yo estoy asumiendo que el fondo, yo asumo que es una tasa que midió alguien con un equipo, con otro equipo, y me dice que el fondo es con una incertidumbre que dije 1%. Sería la dosis de fondo es, como le puse, 60 nanohoras, creo que después les paso un correo, 60 nanohoras más o menos 1%. Esa incertidumbre de fondo. Entonces, ese valor tiene una incertidumbre asociada, y es la que yo asumo en la fórmula. Claro, Entonces, las correcciones vienen aquí a la dosis medida, que es la que depende del método. Claro. ¿Vale? Aquí es donde influye la respuesta energética a todo lo que identificamos. Entonces, cuando vos haces la propagación de errores, tendrías que agregar un término hacia la energía y al ángulo. Y al fading. No olvidar el fading, no olvidar el ángulo, no olvidar la linealidad. O sea, podemos incluir todo lo que queramos, que conozcamos y que consideremos. Claro, yo entregué primero ese término. ¿Se entendió eso? Yo creo que tengo aquí, no sé si compartí aquí un... ¿Puedo para compartir otra cosa? New Share. New share. Ahí tenés. El PDF es el último. Después es el modelo, yo hice modelo 1. Ahí va, ese querés, está ahí. Bueno, no, este era otro ejemplo, creo que no traje la que quería poner, la tengo en la... ¿La memoria está ahí? Está puesta. Bueno, nada, aquí este puedo echar, ¿no? Sí. Era un poco de esto, ¿eh? Este es el otro, lo mismo, la dosis esta, este es el, donde están los parámetros identificados. Aquí nada más que les presenté la solución que vieron, era que en la dosis evaluada van a estar las fuentes de tipo A y las tipo B. Eso todo el mundo lo sabe, o sea que no estoy diciéndole nada. Y si me voy a la fórmula, sería la incertidumbre que está asociada a DM y a FN. Pero DM tiene de tipo A y de tipo B también. O sea, habría que desarrollar DM en la tipo A y tipo B. FN ya la tenemos. Nos dieron un valor de incertidumbre y ya sabemos de qué tipo es. Porque es un valor. Entonces, DM habría que desarrollarla en tipo A y tipo B a su vez. ¿Vale? Y tendremos que llegar para DM. Aquí a algo para... Pero hay que desarrollarla, que también, aquí solamente no les puse los factores porque es lo que falta por desarrollar. Entonces aquí, en esta expresión, habría que agregar acá atrás los factores de corrección que hemos hablado y ver cómo los incluyo entonces en el desarrollo de DM. ¿Vale? Aquí falta eso, que es el detalle. Ver qué factores van a proponer cada uno de ustedes y cómo lo van a estimar. ¿Se entendió? ¿Hay duda? Acuérdense que es cualitativo, no hace falta que calculen. Y pongan los factores que ustedes consideren, los que falten después lo discutimos, lo analizamos. Pero bueno, ya creo que hemos hablado de los más importantes. Ahí apareció un relativo, ¿no? Ahora, al cálculo lo hiciste como incertidumbre relativa. Esa duda se que iba Newshare o puede abrir aquí ya, ¿no? No, No tenés que cambiar el... Ya, va, bueno, aquí. Recuerden que... No, pero tenés que compartir, por eso estás compartiendo eso. ¿Están viendo algo? Tenés que ir de nuevo, Ahí, No, tiene que compartir eso. Voy. Le hace la la izquierda de todo. izquierda que está seleccionada. ¿Eh? La izquierda de todo. No, dentro de la ventana de su... Que no veo de lejos. ¿Qué hago aquí? Ahí tenés que darle a este. ¿Qué hago aquí? ¿Ese lo querías compartir vos? Sí. Share. ¿Esta es la clase práctica? ¿Seguro? Sí. Share. Ahí va. Voy. Esto que dimos aquí es importante. ¿Se ve la fórmula? Esta es la fórmula general y tiene las derivadas parciales. Bueno, pues es bueno que desarrollen las derivadas parciales para que vean cómo les queda la expresión. Claro, yo lo hice por derivadas parciales, pero ahí por lo que presentaste era error relativo, o sea, la magnitud sobre el incertidumbre sobre la magnitud. Porque yo consideré que tengo esta fórmula de este tipo y por lo tanto puedo aplicar esta fórmula. Mucho más fácil. Sí. Claro. Pero yo quería que ustedes desarrollaran las derivadas parciales para que vieran cómo se desarrolla. Claro. Pero cuando tú divides esas derivadas parciales por
por la función propia del sistema y desarrollando y haciendo algunas sustituciones de variables, llegas a una expresión de este tipo, donde una sumatoria de la incertidumbre relativa. Exacto. Se puede hacer, es trabajoso, pero hay que hacer sustituciones, multiplicar por y dividir por, y se llega, cuando es una expresión sencilla, que es lo que, donde las potencias de las variables son igual a 1. Cuando ya aquí hay una magnitud cuadrática, ya es otra historia. Sí, claro, no hay Aquí es lineal todo, la fórmula de todo es lineal. Está el SC que es lineal, está el R del lineal y está la lectura que es lineal. Claro. Se puede aplicar esta simplificación. Claro, entonces, para agregar, por ejemplo, la incertidumbre con respecto a la energía, simplemente en la expresión que tenemos, agregaríamos un factor Q cuadrado raíz de eso. Suma. U de la energía dividido el sí. Digo, pues yo te lo entregué, pero te puedo hacer ese comentario que agregaría eso. Sí, no, yo no lo entregué, pero también queda agregar ese. Sí, por eso. Es importante, lo que quiero es que asimilen ese concepto en la mente. La fórmula matemática sí nos da explícitamente unas magnitudes, pero no todas están en la fórmula matemática. Repito, cualquier método que usted aplique en la medición le va a pasar esto. Sí, la fórmula tiene explícitamente unas magnitudes que me influyen en mi resultado, pero hay otras que no están en la fórmula. Yo las puedo poner, lo hubiera puesto con la fórmula era factor de corrección por energía, factor de corrección, pero como es uno, no vale la pena ponerlo explícitamente en la fórmula. Pero uno tiene que saber que están ahí. Por ejemplo, en calibración influye mucho la temperatura y la humedad. Entonces, toda esta fórmula tiene un factor de corrección por la temperatura y la humedad. ¿Qué cosa es? Tú hiciste la calibración primaria de tu patrón a una temperatura y una humedad y ahí tienes un valor. Tienes que medir la temperatura y la humedad, llega a hacer la calibración y hacer una correlación y ahí te da el factor por temperatura y humedad. Claro, pero ahí es una linealidad. ¿Eh? Ahí es una linealidad. Sí. Sí, pero hay variación, hay variación. Claro. Tienes que dividir el valor para que te dé cuánto es la corrección. Ahí no estás, ahí tienes que corregir obligado. Si te da uno, no corregir, pero si te da diferente uno, tienes que corregir. Yo estoy diciendo que la TLD no depende ni de la temperatura ni de la humedad. O sea, yo calibré mi sistema en el laboratorio mío a 60, humedad relativa a 60% y temperatura de 25 grados. Y luego en la institución del usuario se mide ahora temperatura. Yo estoy diciendo que eso no influye en mi resultado. Puede ser verdad, puede ser mentira o puede estar aceptable. Está demostrado que la respuesta del TLD no depende de la temperatura y la humedad. Tú lo irradias a 40 grados Celsius y 80%, y después lo irradias a menos 1 grado y tanto, y la respuesta da la misma. Pero una cámara de ionización no pasa eso. En la cámara de ionización usted irradia y hay más humedad o hay más temperatura porque es un gas que tiene comportamiento físico-químico. Entonces tienes que saber cuánto varía eso. Tienes que caracterizar ese parámetro para corregir y para introducirlo en la incertidumbre. ¿Se entiende? Sí. No hablan nada del chat. En el chat hay un mensaje. Bien, bien. Hablen si quieren. Se puede compartir. Sí, estamos. No queremos. ¿Qué ven ahora? ¿Qué están viendo ahora? ¿Están viendo Estamos esta viendo forma? el. Sí. Alternativa, perfecto. Bueno, aclarar las dudas. Dime, Franco. No sé si ya terminaron ahí. Yo había entendido otra cosa del ejercicio y ahora me estoy dando cuenta que no sé si lo encaré, o sea, por el lado correcto. No, muy bien, Franco. Yo creo que estuvo bien por tu lado. Y las dudas que te generó son lógicas, o sea, quizás por el planteamiento de la tarea, pero estuvo bien. Tus preguntas estuvieron bien. No le veo nada. Y ya, lo que pasa es que quizás querías entrar en más detalle, pero que es importante, ¿no? Es importante los detalles. Claro, pues yo, si querés, te comento un poco cómo lo fui pensando, o sea, primero igual antes de, o sea, a modo de resumen, te quería preguntar a ver si ahora entendí bien. O sea, lo que tenemos que hacer en la tarea, que yo esto no lo tenía claro, era a la ecuación, o sea, la fórmula de la dosis medida, tanto del método 1 como del método 2, agregarle factores que nosotros pensemos que faltan para la incertidumbre. Porque mi primer objetivo era esa, que asimilen ese concepto, que la fórmula no te dice todo sobre las cosas que pueden influir en la incertidumbre, que no te quedes simplemente con la fórmula, que tu conocimiento, tu razonamiento tiene que ir más allá. Que aunque yo tenga una fórmula matemática, tengo que saber
En cualquier método de medición hay fuentes que no están ahí. Ahí quería que el razonamiento fuera ahí. En el caso del TLD los mencionamos en la conferencia de las pruebas tipo, hay varios parámetros y por ahí están los parámetros que quiero que tengan en cuenta, la mayoría. Puede que te falte uno o no te falte, pero siempre la idea era esa es la primera. Ajá, dime qué más. Hacerlo, no, eso hacerlo cualitativo entonces, o sea, escribir, por ejemplo, no escribir una expresión, no escribir, acá faltarían tales puntos Sí, y está perfecto. ya, sería la dosis evaluada, como puse, es la incertidumbre relativa de la dosis medida más la dosis de fondo. La de fondo está sencilla porque es un valor que estoy dando ya establecido. Si tener en cuenta qué tipo de incertidumbre se le asoció al fondo, si fue una combinada o fue una expandida. Claro. Para que apliquen el concepto, si es expandida, tiene incluido un factor K, por lo tanto yo tengo que hacer una operación matemática para poder aplicar en mi propagación de incertidumbre, porque estoy propagando relativas. Si ahí está expandida, tengo que hacer algo en el fondo. Claro. En el caso de la medida, tengo la fórmula matemática, que ya tengo explícitamente las magnitudes que me están influyendo, pero no me pusieron las implícitas, que tengo que identificarlas y ver cómo las cuantifico. ¿Vale? Esa es la tarea. Te iba a preguntar, entonces, y después cuando hablemos, o cuando escribamos o sea, las ecuaciones tipo de la combinada, no o sea, tenemos que también tener en cuenta los nuevos factores que nosotros decidimos, o digo que nosotros decimos que nosotros, o sea, comentamos en la primera parte, o no, solamente con las Sí, con las en el expresiones. primer punto me puedes poner fuente y incertidumbre. Y ahí tú desglosas todas las que están en la fórmula y las que no están. Después el segundo punto sería la incertidumbre debido a esto. La clasifico en tipo A. Le asocio una función de distribución del tal tipo. Y por tanto, la incertidumbre es igual a la incertidumbre túpica o es igual a la A sobre raíz de 3 o es igual a A sobre raíz de 6. Ya. Y después me llegas a la fórmula final que sería U la dosis evaluada es igual a todas las matemáticas grandes. No, sí, por eso ahí iba por ese lado, ya había llegado o sea, no había incluido nada más, pensaba que De todas formas, esa ecuación ya estaba simplificada y había que trabajar con eso, por eso yo dije que hizo las derivadas parciales, el que hizo las derivadas parciales, el que hizo las derivadas parciales y la expresión funciona, la puede dejar porque está bien también. Sí, o sea, lo que me imaginaba es que después cada uno de esos términos los tenía que ir desarrollando en función, o sea, como en función de justamente cómo están medidos, como decías tú. Y si se puede, te puedo preguntar alguna cosa un poco, o sea, más puntual en cuanto a eso, pues estuve viendo, vos nos dices el valor de la incertidumbre, que está expresado, o sea, en la de fondo, ¿no? En la tasa de fondo nacional, ¿no? Yo le di varios valores de incertidumbre. Le di el de la tasa de fondo nacional con una incertidumbre asociada. Le di el de la dosis de calibración, que la respuesta de la dosis de calibración con una incertidumbre de tanto, que se la clasifiqué de qué tipo de incertidumbre era. Esa está expandida. Esa está expandida. Le di la de la energética angular, que no dije que era expandida, tiene un valor típico. Esa es la incertidumbre en las medidas. Sin embargo, cuando tú analizas la tabla, hay que ver qué te dice esta tabla y qué valor tú tienes que tomar de la tabla. Claro, yo estaba medio como, en la tabla estaba como confundido, pero más bien como por cómo interpretar, o sea, qué es lo que tengo que colocar ahí. Porque ahí vos tenés varios tipos de errores. Tenés el tipo A, que ahí podrías justamente hacer una estadística, ¿no? En función de todos los datos que están ahí. Pero además tenés justamente ese factor que yo te preguntaba por eso, o sea, el U sub R alfa, o sea, por como decía, es como que estaba simplificando, o sea, el error o sea, yo ahí no sabía si era de una sola medida o era de conjunto de tres medidas. Por lo que interpreté que me contestaste, era el conjunto de las tres medidas. A las tres medidas. Se está diciendo que cada punto de las tres medidas tiene un 5% de desviación. Perfecto. En cada punto. Pero, ojo con eso. Eso está referido a las tres medidas del punto. Otra cosa es la incertidumbre debido a la dependencia energética angular. Claro, que ahí ya tenés que ¿Vale? decir. ¿Se entiende eso? Porque se pueden ir con la bola mala ahí. Hay una tabla que se las di por algo. Sí. ¿Y No, si pero entienden eso?
Pero después yo o sea, en la clase, en la vez pasada, porque justo estaba mirando el video como para tratar de recordar. No sé si mencionaste también algo del máximo de la tabla, o sea, de como Eso. de alguna manera considerar como el máximo de, o sea, la diferencia máxima entre el 1, ¿no? Entre el valor normalizado 1 y el máximo, que ahí te da como un, o sea, como un 0,05. O sea, eso, yo ahí como que me confundí, si tomo, como bien dice, la desviación estándar del promedio, o tomaba ese valor máximo como para decir, o sea, me atajo de todas las posibilidades que pueda tener. Eso es lo que tienes que resolver. Ta, no, Tú no, por eso, yo como estaba como, está como que bien me o había mal. confundido eso. Dale, dale. Bueno, No, bien, nada, vamos entonces. Bueno, gracias a todos por las preguntas. Vamos a darle una pequeñita presentación que habíamos hablado. ¿Qué hago ahora? Michel, Michel, Nietzsche, y ahí, esa es la cuarta exposición. aquí. Vamos a una pequeña presentación que nos habíamos hablado Ahora, mira, para que se ponga máximo. toca un clic ahí. En Ya se ve, ya se ve. un clic. Manda control S. Bueno, a ver. Botón derecho. Ah, ya. No hay algo que diga full. Full. ¿Dónde está full? No, entonces acá tienes digo. Para que se ponga grande, es abajo, ¿no? Sí, no sé. Le dice Henry que sabe de esto. Para que se ponga pantalla completa. Ya tú lo tienes presentado, ¿ya? Sí, pero quiero que se ponga pantalla completa. Yo lo estoy viendo aquí, pantalla completa. Pero Digo, yo lo nosotros no. estoy. Ah, se ven los botones, pero se ve la Ahora, diapositiva. ahora, ya. Ya, no. Es algo sencillo, simplemente más bien informativo. Como hemos hablado tanto de simetría y exposición ocupacional, queríamos traerle algunos datos que publica UNSCEAR, el último que salió, que fue en 2020-21, con los resultados de la exposición a nivel mundial, las diferentes prácticas. Vamos a presentar algunas porque es bastante, es un documento muy extenso y tiene todas las prácticas. Nosotros vamos a las fundamentales prácticas aquí en Uruguay, que son las prácticas médicas, las industriales, un poco para que vean cómo se comportan, cómo se mueven las dosis, y sobre eso hablaremos un poco. Entonces, el reporte es este. No sé si esto sirve. Este es el reporte que creo que se puede descargar de internet. Este comité hace reportes periódicos donde se dedica mediante encuestas. Es importante tener en cuenta que son encuestas que se lanzan a los países y los países reportan los niveles de dosis de cada uno de ellos, con determinados indicadores, parámetros y informa que nos sale la información. A veces no todos los países informan, o informan una cosa, informan otra, pero los que buscan metodología y métodos para tratar de estandarizar eso, para tratar de poder hacer algunas conclusiones y algunas análisis de los datos aplicando herramientas estadísticas y herramientas de análisis de los datos en función de la forma en que se recogen los datos, ¿no? Y luego se emite esta publicación, que es una referencia mundial para uno saber cómo están las exposiciones, para evaluar ya incluso la optimización de la presión radiológica, los posibles efectos de las radiaciones, ¿vale? Es un reporte muy importante, que uno de los... ¿Esto se fue el camino? Bueno. Es un clic en pantalla. Bueno, comentarle más o menos el clasificador de categoría que se usa, que es el que más uno usa el SCARE. Primero, se hacen diferentes tipos de fuentes de exposición. El ciclo de combustible, que son todas aquellas prácticas que están asociadas a la producción de combustible nuclear y a la producción de energía, que van desde la minería y el procesamiento del uranio hasta ya la operación del reactor, y también aquellos procesos de investigación que están relacionados con mejoramiento del ciclo de combustible, el aprovechamiento, todas estas prácticas. Acá en Uruguay no tenemos, pero bueno, también, y esto, hay una base de datos mundial que se dedica a recoger y registrar toda la información de las exposiciones en el ciclo de combustible nuclear
que lo lleva la OIEA y también los países europeos fundamentalmente. Luego, en el otro grupo estarían todo lo que son usos médicos, que bueno, están todas las prácticas que conocemos, de radiología diagnóstica, que todos los exámenes convencionales están incluidos ahí, ¿vale? Rayos X convencionales, tomografía, mamografía, están acá. Después está la radiología dental, que pudiera estar aquí adentro, pero bueno, se hizo incluso una guía para esta práctica, porque tiene algunas características, no de tanto Entonces, dentro riesgo. de diagnóstica está también intervencionismo, ¿no? Está intervencionismo. Ya en las últimas publicaciones se está sacando de aquí, pero todavía se está recogiendo como toda una información ahí, junta. Y eso lo veremos ahora, el resultado está, digamos, afectando el análisis de los resultados. Pero aquí está incluido intervencionismo, que ya se está sacando, bien cuenta, se han dado cuenta que es una práctica que genera más dosis y es mejor tenerla para análisis aparte. Bueno, medicina nuclear, radioterapia con todas sus vertientes, braqui, teleterapia superficial, todo está ahí. Y bueno, otros usos médicos son otros tipos de exámenes que se pueden usar. Después quedaría otro grupo, que es el tema industrial, donde están las fundamentales, irradiadores de tipo industrial, plantas de irradiación, la radiografía industrial, la más conocida, técnicas de luminiscencia que se utilizan también en la industria, la producción de radioisótopos, que esto para mí es un poco contradictorio, porque la mayoría de los radioisótopos se producen para usos médicos, pero las instalaciones que lo hacen se ponen en industria. Yo no soy muy partidario de eso, pero bueno, es lo que usa el USQEA, de ponerla en la industria que produce radioisótopos aquí, cuando en general la mayoría son para medicina. Pero bueno, la perforación de pozos y los aceleradores, que hay aceleradores industriales, pero recordar que también en radioterapia hay aceleradores. O sea, son diferentes. En el caso de las fuentes naturales, que antes no se consideraban, y ya se están empezando a considerar exposición ocupacional, lo vimos en la clase, está el tema de los vuelos comerciales, cuando son vuelos continentales y vuelos que pueden conllevar exposición ocupacional importante, se pueden tratar como una exposición ocupacional. La minería del carbón y otros minerales, lo vimos, la industria del petróleo también. O sea, estos se pueden considerar, aquí hay que ver cada país qué reglamentación pone, pero ya se pueden tratar incluso como exposiciones ocupacionales. Las actividades de la defensa, que no son más que, en general, está el tema de los submarinos nucleares y todo el tema y las actividades que sabemos de la bomba y demás, y también actividades de investigación. Y aquí caen todas las demás actividades, porque los hospitales militares que dan servicio a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad se clasifican en este capítulo, aunque son salud. Pero por el tratamiento que tiene el tema de la defensa, de confidencialidad, secretismo y demás, se siguen considerando aquí. Pero a ciencia cierta, un hospital es medicina, no es. Pero bueno, se caen acá. Y otro tipo de actividad donde ya cae la veterinaria, la educación, la investigación y otra serie de cosas que se puedan hacer, la docencia, caen acá. Este es más o menos el clasificador general que usa el USQEA. A nosotros nos van a interesar hoy fundamentalmente estos dos, médico e industrial. Bueno, ¿qué indicadores utiliza? Utiliza varios, yo tomé algunos, los más sencillos para no. Evidentemente, el primero que utiliza es la dosis efectiva anual promedio, que se calcula como la dosis que recibe cada individuo entre la cantidad de individuos, dosis anual, ¿vale? Esto se le pide a los países que reporten ese valor, o sea, cada país tiene que calcular el valor de dosis efectiva promedio. Esto se pide por práctica, por esas prácticas que vimos anteriormente, uno tiene que reportar cuál es el valor de dosis anual efectiva promedio para medicina nuclear, tanto. ¿Cuánto es el valor efectivo de dosis promedio anual para la terapia? Tanto. Y eso se registra en esa base de datos. O sea, hay que calcular ese valor en función de la cantidad de trabajadores que uno monitorea. Es un cálculo que tiene sus más y sus menos, porque incluso hay trabajadores que reciben dosimetría trimestrales, otros mensuales. O sea, en esos cálculos ya sabemos que puede haber determinada incertidumbre, siendo consecuente con el término, pero bueno, por lo menos los países tienen más o menos una idea de cómo es el comportamiento de la dosis anual
promedio por práctica. Y ese indicador permite, pues digamos, hacer análisis, cómo está la dosis anual con respecto a los límites y cómo puede ser una probable distribución de las dosis, también si aplicamos diferentes intervalos con respecto, ¿no? ¿Cuáles están de 0 a 1? ¿Cuántas hay de 1 a 5? O sea, se puede hacer una serie después de estudios que permiten a uno tener un análisis, digamos, del comportamiento, como decía, primero con respecto a los límites y luego por intervalos para analizar en qué intervalo de dosis tengo mayor cantidad de trabajadores, tengo algún margen de optimización, hay una práctica que está recibiendo 2 y tantos, 5 milisievert, hay otra que recibe menos, porque esta práctica recibe más, o sea, y eso permite hacer algunos estudios específicos por las prácticas. El otro indicador que se usa, que es más bien para ver efectos colectivos, que no lo vimos en la clase, un tema que nos quedó pendiente, es la dosis, lo que llamamos dosis colectiva, que no es más que un valor que sale de multiplicar la dosis efectiva recibida por un grupo determinado de trabajadores. O sea, yo diría que la dosis efectiva o la práctica de radioterapia es igual a la cantidad de trabajadores que están vinculados a esa práctica por la dosis media de esa práctica. Y tengo una dosis colectiva. Una dosis colectiva que se expresa en esta unidad. Ciber, hombre. Y tiene la idea general de evaluar dosis totales para una fuente o para un grupo de personas con fines, digamos, de evaluar un poco el riesgo asociado genérico a esa fuente en determinada situación. O sea, es una magnitud de tipo, digamos, global que permite hacer esos análisis. Otro indicador que a veces utilizan también para poder analizar este tipo de exposiciones es lo que es un coeficiente o una relación numérica que establece una relación numérica entre la dosis colectiva con respecto a un valor determinado, 5 milisievert, 10 milisievert, 20 milisievert, y entonces con respecto al total, y nos da una idea de en esa fracción de dosis efectiva, cuántas personas puede haber ubicadas. Son valores que utilizan para hacer los análisis de las diferentes prácticas. Ellos utilizan dos categorías de trabajadores. Categoría de trabajo monitoreado son todos aquellos trabajadores que son objeto de vigilancia radiológica individual. Todo aquel que tiene dosimetría se clasifica como todo monitoreado. Y dentro de estos todo monitoreado hay esta categoría que es todo expuesto, que es aquel que recibe alguna dosis que sea mayor a 0. O sea, en este caso 0 es el nivel de registro que vimos en las clases, ¿no? Recuérdense que se estira a usar un nivel de registro porque a partir de ese valor hacia abajo, yo pongo las dosis como si fueran 0, aunque sé que medí algo, pero por estar tan cerca del nivel de mínimo de detección, yo lo asumo como un 0. Normalmente esto está asociado, como dijimos, a una fracción del límite derivado mensual. Recuerden que calculamos un valor de 0,1 aproximadamente, o sea, y esas son las categorías. ¿Qué nos da esto una idea de todos los trabajadores que yo le aplico un monitoreo, cuántos reciben dosis? Y eso puede ser una medida de cuán riesgosa o a qué por ciento de trabajadores reciben dosis en esa práctica, ¿no? Y puede dar una idea de un riesgo un poco de la práctica. Veremos esos valores ahora ya bueno, el primer valor, el resultado que les muestro, es la cantidad de trabajadores monitoreados a nivel mundial por las tres esferas que digo, los usos médicos, ven el comportamiento de los años 75 o 79, que fue el primer estudio que se publicó, a hoy, el último, este 2020, pero incluye datos hasta 2014. Miren el aumento que ha tenido en el sector de la medicina. Ya está a más de 9 millones. Esto está aquí por día a la 3. O sea, ya hoy en el mundo se estima que hay más de 9 millones de trabajadores en la medicina expuestos. En la industria, en cambio, no ha habido mucho aumento, porque realmente las aplicaciones industriales no han evolucionado, no se han introducido nuevas técnicas, lo que se Esto es de 2014. al contrario, la energía nuclear está en peligro de extinguirse.
pero las otras aplicaciones, o sea, no ha habido un aumento importante de trabajadores puestos porque no ha habido nuevas aplicaciones, o sea, se sigue haciendo radiografía industrial más o menos en un rango de trabajadores, y en otras aplicaciones, la investigación, la docencia, se mantiene igual, valores por debajo de 1 millón de trabajadores puestos. La medicina sí, vieron la explosión que hubo con las nuevas tecnologías que se han ido aplicando y las ventajas, sobre todo, el diagnóstico, el cáncer, pues la medicina se disparó. Hay que ver cómo sigue en el futuro, si esto sigue aumentando, o ya llega más o menos a un tope. Esos son, ya digo, los datos de la última publicación. Aquí no se ponen valores porque no se recogió esa información y no está publicado. De aquí saltó aquí. En estos dos reportes del año que fue 2008 y este fue 2010, no se publicaron estos valores. Entonces, ya entrando en los usos específicos, vamos a hablar un poquito de radiología. Todo el mundo sabe lo que es radiología. Todos los vamos a incluir aquí en radiología todos los exámenes convencionales, también se incluye tomografía, computarizada, odontología, o sea, están acá. En los que trató de hacer alguna separación de la radiología dental y de la intervencionismo en el último examen, en el último reporte, aunque los países reportaron eso, no todos lo reportaron según ellos publican, de manera que se pudiera hacer la identificación. Entonces, en este tipo de práctica, fundamentalmente lo que hay, cuando es radiología convencional, un riesgo de exposición externa. Entonces aquí les pongo más o menos lo que publicó, la tablita que publicó el Euskera. O sea, vean que esto es prácticamente lo mismo que mostré para el total. O sea, el aumento de trabajadores en medicina está directamente vinculado a la radiología convencional. ¿Por qué? Porque aquí está incluido también, como se está estimando que hay más de 8 millones, de los 9 millones que había en medicina, más de 8 están en radiología. Ahí está todo, o sea, por el aumento que han tenido todas las técnicas de radiología y imagenología. O sea, es una práctica que tiene un gran volumen de trabajadores expuestos. Afortunadamente las dosis suelen ser bajas, menos en algunas prácticas como braquiterapia, radioterapia o intervencionismo, pero el número de trabajadores expuestos es grande. Entonces hay que tener en cuenta este factor para evaluar, digamos, la importancia desde el punto de vista de la radiología de la práctica. No sé, ¿esto lo podemos ver? Sí, correcto. Bueno, miren el aumento de este igual, ¿no? De cerca de 1 millón hasta el año 94, en 20 años, ¿cuánto aumentó? Una cosa abismal. Bueno, y aquí la tablita que publican ellos, donde están los periodos, está la cantidad de TOE que han ido monitoreando, o sea, lo mismo que fuimos aquí. Aquí ellos ponen el indicador este, que no siempre se puede evaluar, porque los países a veces no lo reportan, que es la cantidad de trabajadores que recibieron dosis, diferente de cero. Aquí el único valor que encontramos, fíjense que un 37% de todo el total de trabajadores que se monitorean reciben una dosis diferente de cero. O sea, hay otros que no los traje, que están distribuidos por intervalo, por rango, y se puede ver el rango donde más dosis hay. Pero bueno, llega un momento para presentarles todo. Traje este. Aquí están las dosis colectivas, promedio anual. Vean cómo hay un aumento, claro, asociado al aumento creíble de los trabajadores. Porque recuerden que entonces la dosis media, pues la cantidad de trabajadores. Si aumenta mucho la cantidad de trabajadores, claro que aumenta mucho la dosis colectiva, porque hay muchas personas en el grupo. Y aquí están los valores de dosis efectiva anual. Era un valor de 0,9 a los años 70, y realmente hay una tendencia a disminuir de la dosis anual promedio que se reporta a nivel mundial. Eso es bueno, parece que disminuye las posiciones. Claro, siempre digo que estos datos tienen toda la incertidumbre que puedan tener con respecto a la forma en que se registran, a la forma en la que se miden, ¿vale? Aquí miren, por ejemplo, en este año se logró recopilar
este valor cómo se comporta si solamente se tuvieran en cuenta los trabajadores que registraron una dosis. O sea, es un valor un poquito mayor, pero tampoco sigue siendo una exposición ocupacional, digamos, significativa, aunque ya hay un valor de 1 milisievert, que si lo multiplica por 10, puede ser, en 5 años, puede tener una dosis de, digamos, multiplicado por 5, que es el que nos interesa, puede haber una dosis de más de 5. Bueno, ellos, como decía, trataron de hacer algunas estimaciones de intervencionismo aparte ya en el último reporte, pero no se reportó a la mayoría de los países, por lo tanto no quisieron hacer. Pero es importante saber que en esta práctica ya se está viendo que las dosis ocupacionales pueden ser generalmente mucho mayores que convencional, porque la característica de la práctica, el trabajador se encuentra expuesto cerca del campo y además expuesto a la radiación dispersa por el paciente y las demás características del puesto de trabajo, que por demás provoca exposiciones localizadas significativas en las manos y en las piernas y en la cabeza, dígase cristalino, también tiroides. Por eso es que estas prácticas, bueno, tienen todos los medios de protección y toda la forma que llevan, ¿no? No en el caso de convencional, que prácticamente la persona se protege haciendo bien el procedimiento. Aquí no, aquí la persona está expuesta, está cerca del paciente y entonces la protección radiológica es más compleja. Bueno, más o menos, esto se desconfiguró. Ah, porque abrí el PDF y no. ¿Qué pasó? Ah, no sé por qué salió mal, eso estaba bien. Bueno, ellos, el estimado que hicieron es que un 10% de los trabajadores que están reportados para convencional están vinculados al intervencionismo. O sea, hasta 2014 serían 800.000 personas. Este número debe estar ya cerca de los 2 millones, por el incremento que ha tenido esa práctica. Ellos estimaron una dosis de 0,6 milisievert anual. Pero en el caso de las manos, se están reportando valores que van desde 1 milisievert a 37 milisievert. Y ese es el problema, que puede ser que si uno hace todo bien y se protege, la dosis sea bajita, pero si no se hace, puedo recibir dosis considerables. Porque ya 30 milisievert, si lo multiplicamos por años, puede ser dosis significativa y pueden ya tener en cuenta posibles efectos. Y en el caso cristalino, se reportan dosis promedio de 4,4 milisievert anuales. Y el rango también está mucho más amplio, según los que pudieron, datos que recibieron de los países. En el caso también de radiología dental, odontología, hicieron también un punto aparte y trataron de sacar los datos de esta práctica. Véanse la cantidad de trabajadores. Hay un aumento no tan disparado como en radiología general, pero se estima 450.000 personas, casi medio millón, en esta práctica. Los porcientos de los trabajadores que reciben dosis son muy bajitas, alrededor de un 5 o 6%. Las dosis colectivas son también muy inferiores, porque la dosis media también es más bajita y la cantidad de trabajadores expuestos es menos. Miren las dosis promedio, prácticamente están cerca del nivel de registro de 0,1, lo cual tiene lógica por la característica de esta práctica. La otra práctica que les quería mostrar, medicina nuclear. Es una práctica compleja, ya sabemos, porque implica el uso de fuentes no selladas, que son introducidas generalmente dentro del paciente para hacer lo que es el diagnóstico o el tratamiento, por lo cual implica manipulación por parte de la fuente, por parte del trabajador y encontrar cerca de la fuente. Por eso es que, bueno, acá está un poco más la descripción de la práctica, todos la conocen, no la voy a... Y bueno, en el tratamiento igual, el otro uso, o sea, la medicina igual tiene las dos variantes, el diagnóstico y el tratamiento. Y en ese sentido, debido a esa característica, se considera que aparte de la exposición externa del cuerpo, es importante tener en cuenta las exposiciones localizadas significativas en las manos sobre todo y en los dedos durante la manipulación de la sustancia reactiva de aquellas personas que están vinculadas a esa práctica, ¿no? Y muy importante, aunque no fue el objeto del estudio, y hay riesgo de incorporación de sustancias reactivas porque se trabaja con fuentes abiertas y también de derrames
que puede provocar contaminación de los puestos de trabajo o de la persona como tal. Y por lo tanto, habría exposición de la piel. Estos son los riesgos de esta práctica. Aquí está más o menos el número de trabajadores. Véase que también aumenta, pero bueno, ya a partir de los últimos años había un plató, hay una estabilidad, o sea, no hay un aumento excesivo. Se mantiene alrededor de 200.000 trabajadores a nivel mundial. Aquí está la tablita con el comportamiento de los trabajadores. Vean el porciento, ya es un poco más alto. Más del 50% de trabajadores que se monitorea recibe alguna dosis, por lo que hablamos. Las dosis efectivas, acá las tienen. Y bueno, las dosis anual promedio, que estaba alrededor de 1 milisievert, ha ido también mostrando una tendencia decreciente y se reportan valores de 0,4 milisievert. ¿Vale? En el caso de la radioterapia, que es las aplicaciones que tiene, háblese de teleterapia, que tiene su característica porque son fuentes externas, que puede ser o alto cesio o rayos X de alta energía, también están los aceleradores, y bueno, la braqui, que sí ya hay ahí una manipulación de fuentes que puede tener otro tipo de riesgo. En ese sentido, en teleterapia estaría la exposición externa del cuerpo entero, pero en braqui hay que tener en cuenta el tema del tratamiento y la manipulación de la fuente durante los diferentes procesos de preparación, de carga, de descarga, que pueden poner, digamos, las manos o la piel. Muy importante también tener en cuenta, cuando se diseñan los programas de procesos lógicas de este tipo de práctica, el uso de aceleradores, que está demostrado que hay exposición debido a la activación de los materiales circunstantes en la instalación cuando se usan aceleradores de muy alta energía. Y se están estimando valores de 0,7 a 5 milisievert producto de esta radiación que hay que tener en cuenta a la hora del diseño y del trabajo en este tipo de instalaciones. Que el amigo Cruz nos puede explicar más sobre eso. Bueno, aquí está la cantidad de trabajadores. Ven también que hubo un aumento. Después se reportó un ligero decrecimiento. ¿Vale? Y en el último periodo, bueno, volvió a aumentar, pero están alrededor de 300.000 trabajadores a nivel mundial, los valores que se reportan, de cantidad de trabajadores puestos. Tampoco hay un aumento, digamos, significativo. Y ya los valores de las magnitudes, bueno, que está el comportamiento de los trabajadores, que tiene una tendencia ciertamente creciente. Veas aquí, más o menos, alrededor de un 40% de los trabajadores que son monitoreados reciben una dosis por encima de 0. La dosis promedio, que comenzó con valores relativamente altos de más de 2 milisievert anuales, ha ido mostrando una tendencia decreciente y ya los valores están realmente muy bajos, ¿no? Eso se debe fundamentalmente a que en esa etapa prevalecía mucho, a los inicios prevalecía mucho la braquiterapia manual, que daba mucha dosis a los trabajadores. Y eso ya prácticamente ha quedado en desuso. Y entonces, si los búnkeres están bien calculados, pues las dosis a los trabajadores en general en radioterapia son muy bajas. Perfecto, gracias, Cruz. Bueno, en general, para que ya lo vean en una tablita, para unirlo todos los usos médicos, vemos que las dosis anuales, digamos, no son unas dosis significativas, promedio, están por debajo de 1 milisievert en general. Esto es un buen indicador, teniendo en cuenta toda la incertidumbre que puede tener estos valores, pero da un indicador de que, en general, hay un buen estándar de presión aeróbica desde el punto de vista de la exposición ocupacional y de las dosis. Siempre, como dice mi amigo Cruz, que siempre me apoya, estas son las exposiciones normales. A veces no confiando en estos valores porque puede haber exposiciones potenciales por situaciones que pueden dar al traste y provocar dosis ocupacionales más importantes. Por eso el hecho de que estos resultados estén así no permite per se tomar la medida de decir no hace falta vigilancia ocupacional. Hasta ahora ninguna organización, ni el OIE ni ninguna, ha dicho
que esto es un hallazgo para pasar a no tener vigilancia radiológica de los trabajadores en ninguna de las prácticas. En la que más se acepta en radiología convencional, y así todo todavía, la mayoría de las organizaciones no recomiendan dejar sin vigilancia a esos trabajadores. Cuando más, como les decía, llevar a cabo un programa de monitoreo de puesto de trabajo que permita estimar las dosis de los trabajadores. Bueno, en la industria, el número de trabajadores acá es un comportamiento, como decíamos, mucho más estable, un poquito más de 100.000 trabajadores a nivel mundial, no hay mucha variación. A partir de los años ya a finales de los 80 hasta ahora, se mantiene. Importante, aquí en este uso industrial no está la producción de energía ni, o sea, son otros usos industriales. Las centrales nucleares están en otro número, que yo no los traje, ¿no? Esto nada más que los usos industriales que no son producción de energía ni ciclo de combustible. Aquí está la tablita con el comportamiento de los trabajadores. Aquí está más o menos entre un 40 y un 50% de los trabajadores que se monitorean en radiografía o en industria, dan una dosis por encima de cero, las dosis colectivas, los valores que tienen, y las dosis promedio, que también eran dosis sumamente, digamos, más importantes, también asociadas a la evolución que han tenido las técnicas de la radiografía industrial, ¿vale? Que también han contribuido a que la exposición de los trabajadores y la forma que se diseña ya la fuente, los procesos, han contribuido a que, pero fíjense que todavía los valores, si hemos llegado a que esto es la práctica, valores por debajo de 1, aquí todavía sigue estando por encima de 1, es una práctica que todavía produce dosis, digamos, poco mayor que las demás. Y si ven estos valores, si se tienen en cuenta los trabajadores que no reciben dosis, están por encima de 3 milisievert. Bueno, otras prácticas que pude sacar ahí la información de la que a veces no reportan, por ejemplo, en radiadores industriales, hay un rango de dosis de 0,6 a 0,4 en la producción de isótopos, que es una de las prácticas que más dosis se reporta en cuerpo entero, en manos. Estos valores están mucho más grandes, pero de 2,2 ha pasado a 0,8, pero todavía sigue siendo una práctica que puede generar dosis en el cuerpo entero también importante. Y bueno, en perfilada de pozo, que también ha habido una reducción de las dosis. Y bueno, el comportamiento en general, ya uniendo todas las prácticas, hay una tendencia marcadamente decreciente para valores alrededor de 0,5, que se ha ido manteniendo estable durante los últimos prácticamente 20 años. Bueno, ya como último, para que vean esta grafiquita, comparando las dosis anuales de las diferentes prácticas, vemos que al principio la industria tenía los dosis de promedio anuales en la aplicación industrial, era el que más aportaba. La medicina estaba por acá. Esto en los últimos años ha ido, aunque una tendencia decreciente para la mayoría de las prácticas, pero en la medicina hubo un escalón acá que aumentó un poco la dosis y se ha mantenido estable. Pero bueno, ya vemos que es la práctica que más dosis produce ocupacionales en el mundo. Pero bueno, todavía son valores que no son, digamos, importantes, pero sí hay que tener en cuenta que es la práctica que más, y si es la práctica que más personas involucra, por lo tanto, es una práctica que no se puede cuidar desde el punto de vista de la protección radiológica de los trabajadores. Bueno, esos datos se han sacado acá, hay muchísimos más, yo no quise atiborrar la información, pero vean que esto se usa para que las personas, el mundo, la comunidad científica tenga una idea de cómo se están comportando las dosis y se puedan hacer, digamos, conclusiones con respecto al estado de protección radiológica. Esto hay que ir, cada vez se procesa mayor la forma de las encuestas, se les pide a los países mayor precisión a la hora de reportar los datos, porque de eso depende todos los análisis que se puedan hacer utilizando estos datos. Bueno, eso era todo. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, si no hay pregunta, con eso terminaríamos el curso. Nos queda hacer un examen final. Vamos a hacerlo antes que termine noviembre. Para no ponernos, vamos a fijar una fecha, vamos agendando una fecha que todo el mundo pueda.
para evitar que haya que hacer un segundo examen, son poquitos. Yo les diría la última semana de noviembre, pongámonos de acuerdo qué día más o menos nos sirve. Ya no, nos ponemos de acuerdo ahí por las redes, ahí por el grupo. La última semana de noviembre, un miércoles, lunes, miércoles, sábado, el día que ustedes les sirva. Hacemos un examen, yo pienso poner, es igual, más sencillo que el otro, evaluar todo lo que no evaluó el otro y una preguntita o dos de lo que vimos anteriormente. Sobre efectos, una pregunta sobre el tema todo de efectos, y una que va de magnitud de unidad y método de medición. El resto, que puede ser 3 preguntas de esta última etapa, incertidumbre, pruebas tipo, estas cosas. Pero igual, marcar, tampoco hay que... Y sí quiero una pregunta va a ser una situación para que desarrollemos posiblemente la vigilancia radiológica, la dosimetría, más o menos como aquella, pero, ¿vale? Cualquier duda, nos reunimos un día y hacemos una consulta ahí, no hay problema por mi parte. Escrito, entonces, sería. Como la de París. Sí, como la parecía escrita, marcar y una desarrollar. Cualquier duda, estamos a disposición, tienen mi correo, me consultan. Una pregunta de efecto biológico, 2 preguntas de efecto biológico hasta magnitud de unidad de método de medición, por ahí se van a desarrollar 2 preguntitas. Y 3 de ahí para acá. Pero igual, marcar una sola de desarrollo. Bueno, si no hay más nada, muchas gracias, buenas tardes. Quedamos a su orden. No, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Bueno. Leave me.